Adelante, hermano Fabio, él va a traer la palabra. Le damos un aplauso al Señor y ya le doy el lugar para que él pueda compartir. Muy buen día, hermanos, ¿cómo están? Preciosa administración realmente. Ya no podríamos ir a casa, pero hay que predicar. Lo que para algunos es sencillo, para nosotros es una responsabilidad, ¿no? Es algo lindo predicar, es algo lindo dar la palabra al Señor, pero también es una responsabilidad con la cual hay que prepararse, hay que leer y hay que buscar la presencia del Espíritu Santo. En esta mañana, la canción de adoración decía que hay libertad en la casa del Señor. Qué bueno que hay libertad para poder venir a congregarnos, que hay libertad para poder venir a cantar, para poder alabar al Señor, para encontrarnos con los hermanos. Esta es la vida cristiana, esta es la vida nueva. Y qué bueno que hay libertad para poder dejar que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en estos tiempos. Mucho más necesitamos la presencia del Señor. Cuando hay angustia, cuando hay necesidad, cuando hay enfermedad, realmente que el Señor nos pueda estar ministrando con su palabra en esta mañana. Voy hablando todo esto mientras trato de organizarme cómo voy a arrancar. Bueno, que Dios me lo bendiga. Oramos por la palabra, oramos para que el Señor, a través de su Sagrada Escritura y del Espíritu Santo, nos pueda estar ministrando. Te damos gracias, Señor, por este privilegio, Señor, de servirte, de abrir las Sagradas Escrituras, de poder ser instruido, de poder ser enseñado y de ser ministrado por el Espíritu Santo. Señor, dame la gracia para poder hablar, Señor, palabra de vida, palabra de libertad, palabra de salud, palabra de prosperidad, Señor. Gracias, Señor. Bendice esta palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, estamos en un tiempo de conflicto, ¿no? Así que se dará cuenta que voy a hablar algo de los conflictos, pero de un conflicto en particular. Hay conflictos en la sociedad. Qué gran conflicto que se armó con las últimas internas, ¿no? Un sacudón tan grande que volaron ministros para todo lado. Es que pasa eso a veces, ¿no? Los conflictos sacuden y dejan cosas buenas y dejan cosas malas. Hay conflicto en la sociedad, hay conflictos entre las naciones. Tenemos diferentes tipos de conflictos. Tenemos los conflictos en la familia. Llegué un poquito tarde porque había conflicto en mi casa con el peine de las mujeres, con el peinado, con la ropa. Esos conflictos diarios y cotidianos que también se nos dan y que forman parte de los conflictos. Entonces, esos conflictos que son esas pequeñas zorras que por ahí muchas veces nos desenfocan. Conflictos en el trabajo, ¿sí? Con los compañeros, con los jefes, con los patrones. Algo curioso, porque yo siempre hablo con mis compañeros de trabajo y yo trabajo de seguridad y en la seguridad somos hombres y hay mujeres también. Y se desatan cada conflicto. Yo, gracias a Dios, estoy como jefe de grupo y tengo un grupo a cargo. Los conflictos que tengo, hermano, y yo siempre les digo, son conflictos a veces que no tienen nada que ver con el trabajo. Son conflictos que se desatan ellos por la murmuración, por chisme, y se arma cada problema que por ahí tengo que tratar de salir a hablarlo y a resolverlo, que no son propios del trabajo,
sino que son propios de la carne, de la condición humana, son propios del ser humano que lamentablemente no sabe o no puede muchas veces enfrentar esas situaciones. Y como toda casa, la iglesia no escapa de esos conflictos. Tenemos los conflictos, pero quédese tranquilo que no vamos a hablar de los conflictos de la iglesia, pastor, ahí no me voy a meter. Pero hay conflicto también porque como toda casa, porque usted sabe que la iglesia es la casa de Dios y nosotros somos la casa del Señor. Y hay conflictos no solo dentro de la casa del Señor, sino que hay un conflicto que es mucho más importante, que es el conflicto interno de cada uno de nosotros. Así que por ahí vamos a ir a ver si podemos hablar de esos conflictos internos. La palabra que vamos a estar buscando ahora es Gálatas 5 y vamos a hablar un poco yo le puse como título conflicto interno, ¿sí? Es el conflicto interno del creyente y que no es ni más ni menos que la carne. La carne es el conflicto primero y principal que tenemos muchas veces los cristianos cuando desde el mismo momento que aceptamos a Jesús, desde el mismo momento que hacemos la oración de entrega, desde ese mismo momento que decimos que somos de Cristo, se desata en nosotros un conflicto interno. Un conflicto porque nosotros somos de carne. Y la palabra después empezamos, y el Señor nos empieza a enseñar, que la carne y el espíritu se oponen entre sí. Y comienza ahí en nosotros a desatarse un conflicto que muchas veces no sabemos manejar, que no podemos manejar y que no sabemos cómo enfrentarlo. Así que puede ser que hoy, a través de la palabra del Señor, podamos entender esos conflictos que se desatan entre la carne y el espíritu. Leemos Gálatas 5, 16. Vamos a leer un solo versículo primero que dice, la obra de la carne y el fruto del espíritu. Dice la palabra, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el espíritu. Entonces somos desafiados desde el mismo momento que aceptamos a Cristo en nuestra vida, a dejar de lado la carne y a comenzar a vivir en el espíritu. Y parece muchas veces que esta fuera una tarea que el Señor nos la va a resolver, pero va a ser una tarea que vamos a tener que resolver nosotros. Desde el mismo momento que tenemos al Señor, dice la palabra que el deseo de la carne es contra el espíritu y que el deseo del espíritu es contra la carne. Ahí se produce un choque, hay un enfrentamiento entre nosotros, nuestra carne, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es que la carne no quiere saber nada con las cosas del Señor. Con las cosas de Dios no quiere saber nada. La carne te va a reclamar su derecho de propiedad. Porque venimos al Señor, porque estamos en el Señor y queremos comenzar a vivir en el Espíritu y nos dice que el Espíritu Santo es el que viene a nuestra vida, pero la carne se va a oponer. La principal oposición va a ser la carne. La carne no quiere saber nada con congregarse, muchas veces, ¿no? Gracias a Dios nosotros, muchos de los que estamos aquí, conocemos al Señor, tenemos amor por Jesucristo, pero no quiere saber nada la carne muchas veces con eso. Y más que nada para los que recién comienzan. Después, muchas veces a nosotros se nos hace un hábito. El domingo nos congregamos, pero no tenemos ganas muchas veces. Pero tenemos que venir, tenemos responsabilidades. ¿Cómo no voy a ir a la iglesia? Entonces, ahí tenemos un primer conflicto. El deseo de la carne es contra el espíritu. La carne te va a reclamar su derecho y la carne tiene una ventaja, lamentablemente, porque la carne sabe qué es lo que nos gusta,
sabe cuáles son nuestras debilidades, así que la carne va a estar ahí siempre latente. Y no importa que llevemos un mes de convertido o que llevemos 10 años de convertido, la carne siempre va a estar ahí al acecho. El otro día fuimos a una reunión social con mi señora y había un hombre que había sido pastor, un hombre de Dios, y que por diferentes situaciones se alejó de Dios. Un pastor, Y realmente yo le decía a mi señora cuando estábamos ahí, porque bueno, se había armado ahí como una especie de que se estaban todos divirtiendo y veía a este hombre como estaba ahí en medio de ello. Y me dio dolor, porque una cosa que se haya alejado del Señor y otra cosa pude ver cómo era juguete de la gente. Un hombre de Dios, un hombre que había estado predicando, un hombre muy preparado, pero que lamentablemente, no sé por qué motivo, dejó todo y lleva una vida como cualquier hombre natural, ¿no? Por ahí tomando alcohol por demasía y siendo juguete del enemigo. Y esto me venía cuando el Señor dice que debemos estar atentos, ¿sí? Jesucristo dice, está atento y velad, ¿sí? Para no caer en tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que fue un llamado de atención para mí, de realmente de ver y de saber que el Espíritu de Dios siempre está dispuesto a traer libertad a nuestra vida, a socorrernos, a ayudarnos, a levantarnos, pero que tengamos mucho cuidado porque tenemos un enemigo que está ahí, que es la carne. Y la carne siempre va a estar reclamando. La carne es insaciable, ¿sí? Lamentablemente es así. La palabra de Dios dice en Eclesiastés, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Así que este cuerpo que tenemos nosotros, lamentablemente en muchas cosas es insaciable, en la codicia, ¿sí? En muchas cosas, hermano. Así que debemos estar atentos, como dice el Señor, y debemos velar, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, y usted me puede decir que puede ser así o que no puede ser así. A mí me venía, ¿no? Cuando tenemos que ayunar. Cuando tenemos que ayunar arrancamos con todo el ímpetu, decimos, vamos a hacer un ayuno. Hay diferentes tipos de ayuno, no voy a hablar de eso ahora, pero por ejemplo de comida. Hoy voy a hacer un ayuno, no voy a comer nada en todo el día y voy a buscar la presencia del Señor. Y no voy a comer hasta la noche. ¿Sí? Arrancamos a la mañana, una barbaridad. Pero cuando son las 2, las 3, las 4 de la tarde, empezamos a sentir el ruidito en la panza que nos está reclamando. La carne está reclamando comida. La carne se quiere alimentar. Y nosotros estamos ahí peleando, luchando. No voy a comer hasta la noche, voy a ayunar. Voy a buscar la presencia del Señor. Ahí hay una lucha interna, hermano. Es la carne contra el espíritu. ¿Sí? La carne que va a estar reclamándote y el espíritu que va a estar peleando para poder llegar a la meta que es la de llegar a completar el ayuno. Amén, hermano. Bueno, a ver, vamos a seguir un poco. Dice la obra de la carne y el fruto del espíritu. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sos guiado por el espíritu, no está bajo la ley. Vamos a ver un versículo en Romanos 6:12. Y esto es lo que tenemos que ver. ¿A quién le damos lugar? ¿Quién va a gobernar nuestra vida? No sé si está por ahí, fíjese en lo que dice. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. No reine. ¿A quién le damos nosotros lugar? ¿Quién es el que va a reinar en nuestra vida? Fíjese que el pecado quiere reinar, quiere ser
el que nos dirige y quiere ser el que nos gobierne. Entonces nosotros acá podríamos decir, ¿quién va a gobernar en nuestras vidas? ¿A quién le vamos a dar lugar? Y no es un eslogan político, ¿sí? ¿Quién reina? ¿Cuál va a ser el candidato que va a reinar en nuestra vida? La palabra de Dios dice, no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Saben que este cuerpo es mortal y sabemos que el pecado no tiene que reinar en nosotros. Entonces, ese es el gran desafío de la vida cristiana. La carne manifiesta su obra y se hace visible. Dice Gálatas 5:19, vuelvo ahí al principio, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese es el desafío que tenemos en la vida cristiana. Esa es la lucha interna y esa es la pelea principal que vamos a tener. ¿Y sabe por qué me traía el Señor de hablar esta palabra? Porque lamentablemente muchas veces nosotros nos descalificamos, ¿sí? Cuando hacemos algo que sabemos que no tenemos que hacer, cuando hacemos algo que sabemos que está mal, nos descalificamos nosotros ante los ojos de Dios y decimos, no, ya no me voy a congregar, ya no soy digno, diga el Señor, no soy digno de predicar, ¿sí? Como si tuviéramos dignidad nosotros para predicar. No somos nosotros, es la gracia del Señor y es el mandamiento del Señor de que debemos predicar. Y Él es el que nos usa y somos instrumento en sus manos, pero es el Señor el que se tiene que ver cuando se da el mensaje. Entonces, esto tiene que ser un aliciente para nosotros, ¿sí? Porque la carne va a estar siempre ahí, porque va a haber enojo, porque va a haber ira, porque muchas veces, lamentablemente, nos vamos a discutir con alguien, porque parece como somos cristianos, nosotros no nos enojamos, no discutimos, ¿sí? Tratamos bien a todo el mundo, y no es así, hermano, ¿sí? Dice la palabra que Elías era un hombre sujeto a pasión igual que nosotros, ¿sí? Pero que oraba fervientemente y el Señor le oía. O sea que las pasiones lamentablemente van a estar ahí y esto nos tiene que no desanimar, sino animar a seguir adelante. Pablo dijo, el pecado que mora en mí, ¿sí? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación de la carne? En nosotros es el pecado. Lamentablemente, nosotros somos una raza caída, ¿sí? Venimos del pecado de Adán. Hay poca cosa buena en nosotros. Y Pablo ahí había una disyuntiva cuando estaba hablando ahí en Romano. Y decía, lo que quiero hacer no hago. Hago el mal que no quiero. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Es el pecado que mora en nosotros. Y si lo decía el apóstol Pablo, ¿sí? Más allá de que por ahí estaba hablando de otra cosa, también estaba hablando del cuerpo. Estaba hablando de nuestra condición humana. Vamos a ver Romano 8:1. Y entonces pasamos de la obra de la carne, pasamos a vivir en el Espíritu. Romano 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué alivio esto, ¿no? Ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que está ese conflicto interno, pero no perdamos la bendición de Dios. Hay una historia que le voy a contar para poder simplificar un poquitito quizás. Hay una historia que dice que un anciano ermitaño se quejaba porque trabajaba mucho. Pero dice que los aldeanos que estaban ahí con él no veían que era mucho lo que hacía. Entonces, llegado un momento, le dicen que por qué se quejaba. Entonces le dice, porque tengo mucho trabajo, es mucha la tarea que tengo para hacer. Pero los aldeanos no lo entendían.
Entonces le dice, ¿qué es lo que tiene que hacer si está solo? Y le dice el aldeano, tengo muchos animales, tengo que domarlos, tengo que entrenarlo, mantenerlo quieto, vigilarlo y dominarlo. Entonces le dicen los aldeanos, pero ¿y dónde están esos animales si no se ve ninguno? Entonces el anciano le responde con una sonrisa y le dice, no, esos animales no se ven. Esos animales los llevamos dentro de nosotros. Moraleja, tenemos que domar, entrenar, mantener quieto, vigilar y contener los animales que llevamos adentro. El temperamento, es decir, ¿qué está diciendo el hermano? Llevamos animales adentro. El temperamento, hermano, esos son los animales que llevamos muchas veces. El carácter, ¿está Dios trabajando en nuestro temperamento y en nuestro carácter? ¿Cómo estamos por ahí? ¿Hay un cambio desde que nos convertimos al Señor? ¿Le estamos dando lugar al Espíritu para que esté trabajando ahí? Y no importa el tiempo que estemos en el Señor, siempre se puede seguir mejorando. Yo hace 12, 13 años que estoy en el Señor. Y hermano, me falta, tiene el Señor que orar todavía en mi temperamento, y no puedo mentir porque está en mi familia, en mi carácter, ¿sí? En mi orgullo, muchas veces, los animales que tenemos que dominar, ¿sí? La envidia, los celos, muchas cosas todavía que el Señor tiene que orar y que tenemos que darle lugar al Espíritu Santo para que pueda estar obrando ahí. Bueno, vamos a seguir un poquitito. Dice Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Qué duro eso, ¿no? Nosotros decimos, estamos salvos de todo eso. Pero, ¿qué me dicen acá de esta parte? Idolatría, hechicería. Y hechicería no es únicamente ir a un brujo, hermano. Es consultar con el horóscopo, con el tarot, que lamentablemente se ven en todas las páginas de internet y que muchas veces los jóvenes los consumen de una manera graciosa. Esas son obras de la carne. Nos sentimos identificados por acá. Pleitos. ¿Nadie tiene pleito? Celos. ¿Qué son eso, hermano? Obras de la carne, de esto, de lo que somos nosotros. Iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidio, borrachera y bueno, cosas semejantes a esta, ¿no? Una larga lista, interminable la lista. Todo eso es fruto, obra de la carne, frutos muertos diríamos, porque después la palabra de Dios nos va a hablar de los frutos del Espíritu. Entonces que podamos estar atentos a estas obras de la carne que se dejan ver, que se manifiestan, ¿sí? Que se muestran, que nos pueda mostrar el Señor cuáles son esas obras de la carne que con la cual todavía algunos estamos lidiando. Saben que somos más que vencedores en el Señor y que el Señor nos va a dar las armas para poder enfrentar esas situaciones y salir adelante. Entonces, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad. Ya muchos lo saben, ¿no? Templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu, los frutos del Espíritu son los frutos de una vida nueva en Cristo. Si estamos en Cristo, somos nueva criatura, dice la palabra, somos nuevas personas. Y tienen que verse los frutos del Espíritu en nosotros, no las obras de la carne. Entonces debemos crucificar las carnes con sus pasiones y deseos, dice la palabra. Pero debemos comenzar a manifestar los frutos del Espíritu Santo. Manifestar los frutos del Espíritu Santo no solamente aquí
en la iglesia, en la congregación, como decía el otro día el pastor, en la cual somos todos buenitos, sino los frutos del Espíritu Santo cuando salimos. Los frutos del Espíritu Santo en la sociedad, que lo necesita tanto, que vean algo diferente, que vean vida transformada, no la obra de la carne como todo el mundo está, ¿sí? Sino que vean frutos del Espíritu, la paciencia, el amor, la bondad, la templanza. ¿Cómo andamos por ahí? ¿Estamos dando fruto del Espíritu? Viviendo en el Espíritu, decía. Jesús nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Y además de ayudarnos en nuestras debilidades de la obra de la carne, intercede por nosotros. El Espíritu Santo convence de pecado, es la alarma que nos muestra que estamos haciendo algo mal. Es la alarma que nos muestra lo necesitado que estamos de Dios y la necesidad que tenemos de arrepentirnos y de ir a Cristo. El Espíritu Santo trae libertad. Cantamos tan maravillosamente, hay libertad en la casa del Señor. ¿Libertad de qué? Libertad de la condenación, porque todos nosotros estamos condenados, no hay justo ni a uno, dice el Señor. Entonces hay libertad cuando venimos al Señor, porque ya caminamos en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que, aunque aún anden en la carne, viven en el Espíritu, porque estamos en la carne, pero vivimos en el Espíritu. El Espíritu Santo reside y vive en cada creyente. ¿Sabía que el Espíritu Santo reside en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo? No contristéis al Espíritu Santo. Entonces, por ahí sentimos que hay algo, yo en mi trabajo por ahí me dice, hay algo que tengo acá en el pecho, y me da ganas de decirle, arrepentite, hermano, si está engañando a tu mujer. Esto se ve diario, hay algo que tengo en el pecho. El Espíritu Santo, porque muchos de esos conocen al Señor, y aún conociendo al Señor, están en las obras de la carne, en las obras muertas, en la maldición. La carne y el Espíritu son dos reinos totalmente opuestos y enfrentados. O estamos en la luz o estamos en la tiniebla. No podés servir a dos señores, dice la palabra. O servimos al Espíritu o servimos a la carne. Jesús nos llama a estar atentos para no entrar y caer en tentación, a estar con el Espíritu dispuesto. No debemos enfrentar a la carne con nuestras fuerzas. A ver qué nos dice por ahí, 2 de Corintios 10, 4, 10, 3. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tremendo este versículo, ¿no? Las armas de nuestra milicia. Sabe que estamos preparados y estamos enrolados en la fila del Señor. No son carnales, no son con nuestra fuerza, sino con la presencia del Espíritu Santo, con la fortaleza del Señor, para derribar los argumentos de este tiempo, de este siglo. ¿Sí? No conforméis a este mundo, dice la palabra de Dios, sino transformados por medio de la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Es que debemos transformar nuestros pensamientos. Debemos dejar que el Espíritu Santo haga la obra santificadora en nosotros. Que el Espíritu Santo, aquel que convence de pecado, comience a nosotros a transformarnos en nueva criatura. Bendito sea el Señor. Hay que derribar esos falsos argumentos. La palabra de Dios dice que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Sí? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no son
del Padre, sino que son del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que permanece en el Señor tiene vida eterna. Así que tengamos cuidado con todo lo que el mundo nos está ofreciendo. Tengamos cuidado con lo que vemos y tengamos cuidado por lo que nos dejamos llevar. Porque ese sistema es un sistema que nos lleva lamentablemente a caer derrotados. Jesús vino a este mundo, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús vino en carne. Jesús vino como uno de nosotros para sentir lo que cada uno de nosotros sentimos. Por eso el Señor nos conoce y por eso el Señor sufrió por cada uno de nosotros. Sufrió nuestros dolores, ¿sí? Nuestras angustias, nuestras pérdidas. La pérdida de un ser querido golpea. El Señor sufrió y lloró cuando perdió a su amigo Lázaro. El Señor sufrió en su cuerpo las enfermedades de aquellos que sanó, del paralítico que levantó. El Señor sufrió en su cuerpo la necesidad de alimento cuando alimentó a la multitud. El Señor en su carne, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nos conoce el Señor y sufrió mucho más que nosotros, porque escuchaba el otro día a un hermano y decía, ¿quién de nosotros fue crucificado como el Señor? ¿Quién de nosotros fue azotado como el Señor? ¿A quién le clavaron de nosotros una corona de espina como al Señor? El Señor sufrió mucho más que nosotros. A veces pensamos que nuestros problemas son el centro de todo, ¿sí? El dinero, nos enfocamos más en las cosas materiales, pero el Señor sabe, nos conoce y sabe la necesidad que tenemos todos. Vamos a orar, hermano, y vamos a pedirle al Señor de la mies para que en este cuerpo mortal pueda el Espíritu Santo seguir ministrando y seguir haciendo esa obra maravillosa que hace en la vida de los creyentes. Querido Padre, Dios Todopoderoso, en este tiempo de conflictos internos, conflictos en la familia, conflictos, Señor. Estamos rodeados de conflictos, pero hay un conflicto que para cada uno de nosotros es un conflicto en el cual necesitamos que tú nos vengas a socorrer. Y es el conflicto interno de una vida totalmente diferente para Dios, para que sea Jesucristo quien gobierne en nuestras vidas, para que sea el Espíritu Santo el que esté manifestando esos frutos del Espíritu, fruto de una vida nueva, de una vida transformada, de una vida con propósito, Señor. Y son propósitos nuevos y desconocidos para nosotros, porque son propósitos de servicio, propósito de vida, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, para que el Espíritu Santo haga morada en nosotros y para que, Señor, tengamos ese convencimiento de pecado, Padre, cuando la carne nos hace caer, Señor. Cuando los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, Señor, muchas veces nos desvíen del enfoque que tenemos que tener en ti, Señor. Gracias porque el Espíritu Santo trae libertad a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque llevaste todas nuestras enfermedades, sufriste nuestros dolores allí en la cruz, Señor. Y nunca nos abandonaste, Padre. Aun cuando sabía lo que esperaba esa cruz, lo que tenías allí, no nos dejaste, Señor.
seguiste adelante y dijiste, Padre, si puede, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, que no sea mi carne, sino que sea tu voluntad, Señor. Que nosotros podamos seguir adelante, Señor. Que podamos dejar y crucificar a nuestra carne para seguir adelante, para no abandonar, para no claudicar, a pesar de las cosas que nos pasan, Señor, a pesar de lo que tenemos, a pesar de las pérdidas, Señor, que podamos estar prendidos de la mano de Jesús y llegar a la meta, al final, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo de Dios, y que podamos cumplir esa palabra maravillosa, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Señor. La palabra de Dios dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. No es con la fuerza de nuestra carne, sino con el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Bendito Dios de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por las dificultades, por las pruebas, Señor, porque eso nos hacen crecer, Señor, y nos hacen depender más de vos, de tomarnos de tu mano, de saber que después de ti no hay nada, Señor, que tú eres el que reina en nuestras vidas, que tú eres el que nos gobierna, Padre, en el nombre de Jesús, y que esa maravillosa persona del Espíritu Santo nos siga enriqueciendo y nos siga nutriendo, nos siga santificando para parecernos más a imagen y semejanza de Jesucristo. Te damos toda la gloria, Señor, por este día, Padre. Acompáñanos, Señor. Bendice la vida de cada hermano, Señor. Tú conoces por el Espíritu Santo la situación por la que están pasando cada uno, Señor. Dificultades, Señor, económica, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Dificultades en su vida cristiana, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, acompáñanos, Señor, en este día, Espíritu Santo de Dios, y guíanos a toda verdad, Padre. Te damos toda la gloria es para vos, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga.